¿Qué tal le va? Feliz lunes, qué bueno que está con nosotros, sea bienvenido, bienvenida a esta agenda abierta de Telesur. Yo soy Janet Pérez Moya, estaré compartiendo con usted también esta semana muchísimas otras por delante con la información más relevante de cada día. Tenemos muchos temas para conversar, tenemos también la posibilidad de que usted nos haga saber su criterio. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de Twitter. Aquí está nuestra interacción más directa con usted, la más inmediata también. Tenemos una pregunta a partir del resultado de las elecciones de este domingo en Turquía. Así dijo el presidente reelecto Recep Tayyip Erdogan. Comienza el siglo de Turquía. ¿Qué sucederá tras el resultado de este domingo en el país? Tenemos dos opciones. Usted puede participar con nosotros. Crecimiento en todo orden es la primera que le planteamos. El FMI y Occidente lo impedirá. ¿Le suena el FMI en las claves que entregó ayer el presidente Recep Tayyip Erdogan cuando dio su discurso desde esta emblemática plaza del país? Bueno, de eso vamos a estar conversando más adelante con nuestro corresponsal, nuestros analistas, y otros temas también ocuparán esta agenda que ya comienza. Este domingo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, logró la reelección en la segunda vuelta presidencial. Según los resultados oficiales emitidos por el Consejo Supremo Electoral, Erdogan consiguió más del 50% de los votos, mientras que su rival, Kemal Kılıçdaroğlu, alcanzó el 46% de los sufragios. Tras conocerse los escrutinios, el mandatario reelecto agradeció el apoyo de los ciudadanos, mientras sus seguidores salieron a las calles para celebrar. Hoy nadie perdió. 85 millones de nuestros ciudadanos, todos ganaron por la responsabilidad que nos ha dado la nación. No estamos molestos con nadie. Todas estas discusiones referentes al proceso electoral y a los conflictos deben dejarse a un lado y debemos cumplir los objetivos y sueños de toda la nación. Y debemos unirnos en solidaridad, en favor de nuestros sueños y objetivos comunes. Hacemos estos llamados desde el fondo de nuestro corazón porque sabemos de la fortaleza de Turquía y es gracias a la unidad de 85 millones de nuestros conciudadanos juntos. A su vez, el jefe de Estado reiteró este lunes que el país y su sistema democrático han sido ganadores de la jornada. Esta mañana en Agenda Abierta mantendremos la cobertura informativa sobre este proceso electoral y analizaremos las nuevas políticas de este nuevo periodo y la implicación de una agenda que coloque a Turquía en el escenario geopolítico internacional. 85 millones de ganadores, ha dicho Recep Tayyip Erdogan. Hay información también desde los medios de prensa, vamos a revisar de inmediato. Este está el portal de TRT World. Elecciones Turquía 2023. Aquí están los resultados de los comicios de este domingo, según este medio, lo tenemos en pantalla. Repasamos también información con Prensa Latina, la agencia latinoamericana de noticias. Su red de corresponsales en el mundo le permite seguir también todo lo que sucede en Turquía. Con segundo aire, Erdogan encara el tercer mandato en el país, pese a los cuestionamientos sobre el accionar gubernamental tras los terremotos de febrero y también otros tropiezos que menguaron su popularidad. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se encamina hacia su tercer mandato. El reelecto dignatario logró imponerse ante su contrincante Kemal Kılıçdaroğlu, quien prometía revertir lo que llamó un retroceso democrático en el país, restaurar la economía y mejorar los lazos con Occidente. Según analistas, Erdogan significa la continuidad de un gobierno no muy cercano a la Unión Europea, de la cual no es miembro, pero también la permanencia de un actor clave en la región. Vamos a estar conversando también de lo que dice Swissinfo y informa así: Erdogan se impone en la segunda vuelta de las presidenciales en Turquía. El presidente se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, un resultado que confirma su permanencia en el poder hasta el año 2028, después de 2 décadas al mando del país. Los resultados confirman los pronósticos de analistas para esta segunda vuelta, en que el presidente llegaba como favorito, pese también al deseo de cambio de una parte del electorado y la inflación que azota el país. Ya estábamos mencionando algunos de los problemas también registrados durante el gobierno de Erdogan. Esta es la primera vez en la historia turca que se celebra una segunda vuelta electoral. Recordamos que el sistema electoral del país supone que de los candidatos, el que obtenga mayor cantidad de votos, pues directamente sería presidente, solo que en esta ocasión ninguno de los dos tuvo más del 50% necesario. Nuestro colaborador especial
especial Yunus Soner nos trae más detalles. Yunus, te damos la bienvenida, te agradecemos por esta cobertura. ¿Cómo está Turquía un día después de las elecciones? Buenas tardes de aquí, Janet. Buenos días a ustedes. Aquí ahora todos esperan el anuncio oficial y final del Supremo Consejo Electoral. A partir de entonces va a hacer la toma de juramento el presidente Erdogan y establecer su gabinete oficial y empezará a gobernar el país. Ayer su vocero Ibrahim Kalın ha hecho declaraciones porque el tema es quién estará en el gabinete, quién serán los ministros. Ibrahim Kalın dijo que Erdogan considera establecer un gabinete joven, nuevo y dinámico para poder avanzar con el siglo de Turquía como lo han presentado en las elecciones. Mientras tanto, en la oposición ya empezó el debate sobre la candidatura de Kemal Kılıçdaroğlu. Miembros del Comité Ejecutivo Central del Partido Popular Republicano ofrecieron su renuncia la noche electoral, pero Kemal Kılıçdaroğlu lo rechazó diciendo que es demasiado temprano. A la vez, hoy por la mañana, el alcalde de la ciudad de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien fue un precandidato también a estas elecciones, hizo una declaración diciendo que es tiempo de cambios. İmamoğlu enfatizó la juventud, él es mucho más joven que Kemal Kılıçdaroğlu y eso indica también el comienzo de debate por la parte de oposición. A la vez, como ustedes también reportaron y el presidente rechazó la política de FMI, por la parte occidental, en la prensa occidental empiezan rumores y noticias de una posible crisis económica aquí en Turquía. La revista inglesa The Economist publicó hoy una nota diciendo que Turquía había perdido, cito, la oportunidad de reparar su democracia y su economía con la victoria de Recep Tayyip Erdogan. Igualmente, el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley publicó hoy un reporte. Según ello, la lira turca, la moneda nacional, puede perder valor en tamaño de 29% vis-à-vis el dólar. Así que vemos que del occidente ya empiezan rumores y presiones contra Turquía a nivel económico. Qué panorama interesante nos dejas entonces, Yunus, sobre la mesa para conversar de inmediato con nuestro invitado. Te agradecemos, compañero, te despedimos así. Un abrazo hasta Turquía. Cristian Lamesa está con nosotros, es especialista en temas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, autor del libro La paternidad del mal. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido, qué gusto saludarte siempre. Hola, un placer estar con vos, Janet, y con la audiencia de Telesur, como siempre. Vamos a conversar sobre un aspecto importante que no podemos pasar por alto al inicio de este diálogo: el discurso y las claves de Erdogan después de conocerse la victoria electoral. Me gustó y me quedé con una sentencia: este será el siglo de Turquía. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué puede pasar en el país? ¿Cómo lo ve, Cristian? Bueno, es relevante esta frase que vos destacás porque es ni más ni menos que la política que ha llevado adelante desde su llegada a la presidencia del país otomano el presidente Erdogan. Muchas veces cuando se lo caracteriza como alguien cercano al presidente Vladimir Putin, yo creo que Erdogan tiene una característica, y es que juega la política, la geopolítica, la juega en favor de los intereses de Turquía. Y eso es lo que justamente molesta, como bien mencionaba tu colega en el informe, es lo que molesta sobremanera a este occidente colectivo encabezado por los Estados Unidos, los intereses de Washington, que siempre quiere poner por encima de los intereses nacionales, y justamente se vuelven muy molestos a aquellos mandatarios que no siguen esta línea. En este punto, justamente la característica, como decía antes, de Erdogan es poner sobre todo los intereses de Turquía.
Esto, por supuesto, que le ha costado el intento de golpe de Estado de algunos años atrás, que podemos recordar y creo que también está muy fresco en la memoria de Erdogan, y la implicancia que tuvo Estados Unidos en el mismo. También hay que tener en cuenta la injerencia que ha demostrado, esto ha sido incluso denunciado, si mal no recuerdo, por el ministro del Interior de Turquía, la injerencia por parte del embajador norteamericano dentro de la política interna de Turquía. Y esto también pone de relieve el menguante poder de Washington para seguir influyendo en las políticas de otros países, como esta decadencia que parece verse por parte de los Estados Unidos también va teniendo su contrapartida en este descenso de la posibilidad de desestabilizar a otros países o influir en las decisiones de sus pueblos, ¿no? En este caso hay que recordar, bueno, los dos terremotos catastróficos que sufrió tanto Turquía como Siria en el mes de febrero, si no me equivoco. Hay que también tener en cuenta los problemas de inflación y el ataque a la moneda, a la lira turca, perdón. Y esto que también marcaba este anuncio, esta especie de anuncio de una posible desestabilización económica de Turquía. Entonces yo creo que a pesar de todo este escenario que buscaba socavar al presidente Erdogan, el pueblo de Turquía ha elegido en función de los intereses nacionales y de la soberanía de su país. Solo que esta mañana estaban ya diciendo, como nos informaba Yunus desde Occidente, en primer lugar decían desde El Economista, ha perdido Turquía la posibilidad de recuperar su economía, y por otro lado organizaciones que tienen que ver con el ámbito financiero en Estados Unidos decían la lira turca está empezando a bajar, a decaer, cuidado los inversionistas, comenzando también con una especie de cortina de humo, si así lo pudiéramos llamar, Cristian, o si lo consideras, con respecto a lo que viene el país. Y te pregunto, ya teniendo en cuenta esto que nos dices, los terremotos del mes de febrero, la situación económica internacional de la cual no escapa Turquía por lo cercano además que tiene el conflicto entre Rusia y Ucrania, todo lo que se mueve en el mundo post-COVID estaría permitiendo al gobierno de Erdogan en este tercer mandato superar esta especie de amenaza, si se quiere, que ya se ciernen desde Occidente y su postura tan radical para con el FMI, y esto la inconformidad, por llamarlo de buena manera, que puede despertar en Occidente. Bueno, yo creo que en este sentido la suerte de este periodo presidencial que inicia Erdogan va a estar muy condicionado por las decisiones geopolíticas que siga tomando el mandatario turco. Y me refiero a un alineamiento fuerte que tenga en cuenta los intereses de Turquía, pero también a la elección de cuáles son los socios que realmente pueden ser más estratégicos y más confiables. En este sentido, más de una vez, Erdogan ha hablado de la poca posibilidad que brinda Occidente para ser un socio confiable, justamente. En este sentido, bueno, había una intención de Ankara de solicitar el ingreso al grupo de los BRICS. Esto creo que puede ser una muy buena alternativa para consolidar la economía turca y afianzar estos lazos con el Kremlin, por ejemplo, en cuanto a este proyecto de hacer la distribución de gas ruso a Europa a través de Turquía. Creo que todas estas cuestiones van a ser la contrapartida de esa desestabilización que sin duda va a intentar hacer el bloque occidental, porque sabemos que los mandatarios que no son de la preferencia de Washington siempre van a buscar horadar su economía, su autoridad y justamente sembrarlos de inestabilidad en todos estos campos. Entonces, es más, no me extrañaría que intenten algún tipo de revolución de color en el futuro en contra de Turquía.
Por eso yo creo que en este aspecto, no solo Turquía, sino todos los países van a tener que, sin duda, trabajar sus estrategias geopolíticas de forma muy hábil para justamente poder blindarse ante los intentos de Occidente de esta estrategia que todos sabemos de si no estás conmigo, sos mi enemigo. Cada vez se va a ir acentuando más en la medida que se van dando cuenta que el ataque a Rusia a través de Ucrania, con la OTAN como punta de lanza, no van dando resultados, tampoco han logrado dañar la economía rusa como esperaban. Entonces, obviamente, cada vez buscan dañar, digamos, indirectamente a Rusia, atacando a sus socios comerciales o a los que pueden ser potenciales aliados, incluso en este caso de Turquía, que no es que es un aliado incondicional, sino que obviamente no le puso las sanciones que pretendió Occidente, porque, repito, la política de Erdogan es velar por los intereses de su país y no ser simplemente un vasallo de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Si hacemos zoom en esta cámara con que estamos viendo la situación de Turquía y miramos hacia adentro, Cristian, también vemos una situación aún a la espera de los resultados finales, de los números totales que tiene que entregar el organismo electoral, ya nos decía Yunus, pero había algo particular cuando se pintaba el mapa de resultados. En ciudades tan importantes como Estambul y como Ankara había una clara preferencia por el partido de oposición, por la figura de Kemal Kılıçdaroğlu. ¿Esto qué significará también en términos de gobernación interna? Y ya escuchábamos algunas alertas, algunas renuncias empezaron a darse desde el mismo momento en que se conoció el resultado electoral. Hablemos qué puede pasar puertas adentro, por supuesto, sin obviar toda la presión que hay desde afuera, pero adentro de Turquía, ¿qué pasará? Bueno, yo creo generalmente es algo que en muchos escenarios electorales a nivel mundial se da este fenómeno en el cual tal vez capitales o grandes ciudades tienen otra mirada política o tienen otra influencia por parte, en este caso, de Occidente, entonces son tal vez más permeables a ciertas miradas cosmopolitas y eso puede generar estas preferencias para, en este caso, con el candidato opositor, que era claramente el representante de lo que serían los intereses occidentales o esa mirada pro-occidental. Yo creo que en el ámbito interno, sin duda, teniendo en cuenta el problema histórico que tiene Turquía respecto a la minoría kurda y otros elementos internos, yo creo que sin duda para buscar la estabilidad interna de la que hablábamos, mantenerla, va a tener que, creo yo, conservar una política de cierta fortaleza hacia adentro del país, ¿no? Digo, en lo político, y sin duda también estabilizar el aspecto económico, porque sabemos muy bien que siempre este terreno puede ser un terreno fértil, valga la redundancia, para generar descontento y desestabilización en el aspecto político. Yo creo que ese puede ser un talón de Aquiles para el próximo mandato de Erdogan. Y como decía antes, esto perdón, puede ser esta alianza en cuanto a los energéticos y otros aspectos con Rusia, puede ser una ayuda para la estabilidad económica. Incluso esto que se está manejando en el grupo de los BRICS que nombraba antes, e incluso en otros aspectos, que es el comercio en las monedas locales a nivel internacional, o el adoptar, el crear a futuro una moneda de intercambio regional. Esos son aspectos que también pueden dar, a mi modo de ver, estabilidad. En este caso lo traigo a colación porque justamente esta vulnerabilidad de la lira turca también es un aspecto que es delicado y bueno, yo como argentino lo conocemos bastante bien porque un problema también grande con la estabilidad de nuestra moneda y el valor de la moneda del peso argentino sabemos que es un talón de Aquiles. Entonces creo que el aspecto fundamental, y con esto cierro, es
reforzar en cierta medida el control de la política interna para evitar justamente estas infiltraciones que genera, que sabemos que lo hace Estados Unidos a través de ciertos grupos opositores para justamente generar golpes de Estado o estas revoluciones de color. Cristian, escuchándote me surge una interrogante, no lo he conversado al menos yo con ninguno de los analistas con los que hemos hablado en estos días y me gustaría saber tu criterio al respecto. A partir de los resultados, se pudieran decir incluso resultados bastante amplios, no estuvieron decididos por cientos de miles de votos ni siquiera. ¿Habría algo que cuestionarse entonces? El voto en Turquía este domingo, ¿crees que fue un voto ideologizado? ¿Crees que el electorado estaba votando por un programa de gobierno? ¿O crees también que había una parte económica fuerte, importante, incluso un voto de castigo para la actual situación que vive el país? ¿Cómo crees que se movieron el electorado, las personas en torno a la ideología o la economía? ¿Qué estaba pasando y pesando sobre Turquía este domingo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo puedes contar? Bueno, como en cierta medida referí anteriormente, creo yo que el pueblo turco siempre es multidimensional el voto, o sea, no difícilmente se puede regir por un solo aspecto, sí pueden haber aspectos dominantes. Yo creo que hay que recordar también que en las encuestas previas a la primera vuelta electoral, muchas de ellas daban prácticamente una derrota del presidente Erdogan, lo daban ya por vencido. Esto ya en la primera vuelta se vio que no fue tal cosa, ya que fue primero y yo diría primero con cierta comodidad. Y en la segunda vuelta, teniendo en cuenta toda la situación económica, los terremotos, que obviamente no han sido responsabilidad del presidente Erdogan, pero sí sabemos que ese tipo de catástrofes sensibilizan mucho a la población y una respuesta no tan rápida como podría esperar una víctima de una catástrofe semejante puede hacer que el pueblo esté sensibilizado y hasta sentirse defraudado por su gobierno. Digo en líneas generales, no digo puntualmente en este caso, digo que son situaciones que se pueden dar. A esto que sumamos las injerencias de Washington a través de su embajador y a través de otros elementos. Entonces yo creo que tomando en cuenta todo eso, esta elección de Erdogan es una muy buena elección, teniendo en cuenta todos estos elementos contrarios a él, y yo creo, llegando para contestar concretamente tu pregunta, Janet, yo creo que el pueblo turco mayoritariamente deben haber valorado, deben haber puesto de relieve este aspecto de política soberana del mandatario otomano. Yo creo que para el pueblo turco, tomando en cuenta la historia de los países, que siempre hay que tenerlo en cuenta, las idiosincrasias, es un país que fue imperio, y generalmente los habitantes de estos países tienen un orgullo nacional más elevado que lo que podemos tener otros pueblos más jóvenes o con otra historia, otro bagaje cultural e histórico. Entonces yo creo que en la idiosincrasia del pueblo turco, sin duda, pesa mucho el aspecto de ser un país respetado a nivel internacional, tener relevancia, que el peso geopolítico y la palabra del mandatario tenga una densidad y una consistencia en el teatro internacional. Entonces yo creería, mi análisis, que sin duda el aspecto de una fuerte soberanía por parte, o sea, defensa de la soberanía por parte del presidente, en contrapartida a un candidato bastante descafeinado y con un discurso muy pro-occidental, y aparte siglo de Turquía, como se marcaba esta potencia que le otorga al país, yo creo que debe haber sido un elemento de peso a la hora de decidir seguir por el mismo rumbo o cambiarlo a políticas en las cuales se pretende que Turquía se convierta simplemente en otro peón de la política exterior del Departamento de Estado.
Hay otro aspecto además, Cristian, que me gustaría sumar dentro de este análisis. En el discurso, Erdogan ayer decía, han ganado 85 millones de personas, voy a gobernar para estos 85. Nadie perdió en la elección, pero le pregunto, Cristian, 85 millones menos uno, estoy hablando de Kemal Kılıçdaroğlu, ¿cómo será desde la oposición el trabajo para, con o contra el gobierno de Erdogan a partir de ahora? ¿Cómo quedan estas fuerzas políticas y también este grupo de votantes que le respaldaban? Me gustaría saber su criterio. Bueno, yo creo que la oposición va a quedar, a pesar de que en líneas generales, si uno lo analiza, podría ser visto como una elección muy favorable a la oposición, ya que de hecho es la primera vez en la historia del país otomano que se tiene que recurrir a una segunda vuelta electoral. Entonces, eso podría mostrarse como una fortaleza por parte de la oposición. Pero al mismo tiempo, yo creo que, nuevamente, tomando en cuenta todos los factores externos y todo lo que se apostó justamente en pos de la derrota de Erdogan, hace que para mí esta sea una victoria muy importante para Erdogan, y en este aspecto sin duda va a pasar lo que suele ocurrir en estos casos, y más cuando es una conjunción de fuerzas opositoras ante una derrota. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a disgregar estas fuerzas, tratando de obviamente tomar impulso para otra oportunidad, poder contrarrestar la fuerza política de Erdogan. Y no descarto, como decía antes, no digo puntualmente por la fuerza, esta coalición opositora, sino que dentro del mapa político de Turquía no descarto que se vayan a organizar futuros esfuerzos políticos en cuanto a una desestabilización del gobierno para sacarlo del poder al presidente Erdogan por otros medios. Muy atentos entonces a todo lo que comienza a suceder en Turquía. Te agradezco mucho por estar con nosotros, Cristian La Mesa, por compartir tiempo y criterios con Telesur y esta agenda abierta también. Qué bueno que estuviste. No, por favor, gracias a vos, Janet, y a todo el público de Telesur. El placer es todo nuestro. Te despido, Cristian, y le recuerdo a usted que nos ve que tenemos una pregunta en Twitter. Comienza el siglo de Turquía, así ha dicho el presidente reelecto Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué sucederá? Tenemos dos opciones para usted. La primera de ellas, crecimiento en todo orden, el 80% de ustedes así opina, y por otra parte, el FMI y Occidente lo impedirá o tratará de hacerlo al menos. Casi el 20% de ustedes así opina. Gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a una pausa y los dejamos con este video que también está compendiado en nuestra cuenta de Twitter. El presidente chino Xi Jinping declaró que su país está dispuesto a trabajar con Rusia y con los países de la Unión Económica Euroasiática para promover su cooperación con la iniciativa china de la Franja y las Rutas. Recuerda que este fue un domingo de elecciones y todos los detalles los tuvo a través de Telesur. Bueno, pues este lunes tenemos también el análisis al respecto. De España estaremos hablando a la vuelta. Este video, pausa y estamos con usted. No se vaya.
En España se celebró este domingo las elecciones municipales y autonómicas en todo el territorio. De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por las firmas encuestadoras, el Partido Popular logró la mayoría absoluta en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, así como en la comunidad de Valencia. En estos comicios se destacó la participación de los votantes, que ascendió hasta más de 51% del padrón electoral, en contraste con el 49% registrado en las elecciones del 2019. Entre tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de los comicios generales para el domingo 23 de julio. He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la estrategia de los partidos políticos y la decisión del presidente del gobierno al anunciar el adelanto de las elecciones generales para julio. España, nuestro segundo tema en esta agenda abierta. El portal Milenio tiene este titular: Partido Popular gana elecciones municipales y regionales en España. El conservador Partido Popular, PP de España, ganó las elecciones municipales y autonómicas, aunque en algunas zonas estará obligado a pactar con el ultraderechista Vox para poder gobernar, en unos comicios en los que casi 36 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas y que sirven como preámbulo para las generales. Los resultados en los gobiernos autonómicos registraron victoria del PP en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, también Cantabria, Murcia, La Rioja, Aragón, Extremadura. Podrán gobernar si pactan con el partido Vox en el caso de esta última. En cuanto a las elecciones municipales, con el 96% escrutado, los populares ganaron con una ventaja de más de 700.000 votos respecto al Partido Socialista Obrero Español. Más noticias desde Prensa Latina, así es el titular: España con elecciones generales anticipadas en julio. En España, la decisión adoptada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tomó por sorpresa a la opinión pública. El 23 de julio serán los comicios generales anticipados, lo cual cambia por completo las perspectivas de una batalla entre los dos grandes partidos españoles, el Partido Socialista Obrero Español en el poder y los del Partido Popular. Pedro Sánchez indicó que, en virtud de sus competencias y luego de asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE, habló con el rey Felipe VI para comunicarle la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la disolución del Parlamento. Información desde el portal Noticias de Navarra: malestar en el Partido Popular con el adelanto electoral de Sánchez. Varios dirigentes del PP han coincidido este lunes en expresar su enfado y malestar con el anuncio de sorpresa del Ejecutivo por parte de Pedro Sánchez de adelantar estas elecciones generales para el 23 de julio. Fuentes del PP criticaron que Sánchez busca desviar el foco de la victoria del partido en las elecciones municipales y autonómicas, señalando que con esta convocatoria lo de ayer ya es pasado. Así destacaron que la campaña de las generales coincidirá en el tiempo con la formación de los gobiernos autonómicos y municipales. Jugada de Pedro Sánchez. Vamos a conversar sobre ese tema con nuestro invitado, pero antes sumamos información. Nuestro compañero Andrés Flores desde Madrid nos cuenta detalles. ¿Cómo está España hoy? Andrés, contigo. Exactamente, continuamos analizando los resultados de estas elecciones autonómicas y municipales en España. El dato político, uno de los datos políticos, es que el Partido Popular gobernará en 30 de las 52 capitales de provincia. Las elecciones de este domingo podemos decir que han revolucionado el mapa autonómico y municipal, en donde lo han tenido con el color azul, el color del Partido Popular. El otro dato también tiene que ver con el auge de Vox, del partido de ultraderecha, también con la situación de Podemos y con la extinción de Ciudadanos. Extremadura, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana, que eran bastiones históricos del PSOE, fueron perdidos justamente por el PSOE. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión clave esta mañana, hora española.
en donde decidió adelantar las elecciones generales. Las elecciones generales ahora serán el 23 de julio. Por supuesto que esto ha sido tras los resultados que obtuvo el PSOE en las municipales y en las autonómicas, que no eran los resultados que esperaba. Textualmente, Pedro Sánchez dijo: acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al jefe de Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de elecciones generales. Una decisión que ha impactado en todo el arco político y que por supuesto seguiremos de cerca porque tendrá consecuencias en todo el territorio español. Muchísimas gracias, compañero, por este resumen, un resumen del cual vamos a conversar también con Juan Raúl Ferreiras, analista internacional, y estaremos compartiendo los próximos minutos con él. ¿Cómo le va? Muy bienvenido, qué gusto que esté con nosotros y muchas gracias desde ahora. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Janet, un honor siempre estar en tu programa y en Telesur. Es un placer para nosotros. Solo hay un método infalible para solventar las dudas, decía Pedro Sánchez. Lo mejor es que tomen la palabra a los españoles y se pronuncien. Afirmaba en esta locución que, permítame decirle, tomó por sorpresa a muchos. ¿Qué le parece este discurso y la decisión de Sánchez? Además, le escucho. Bueno, por un lado, efectivamente, no estaba en los cálculos de nadie, a todos nos tomó de sorpresa, a quienes están en España y también a los que seguíamos de cerca el proceso desde el exterior. No es menos cierto que estas elecciones, al no ser elecciones generales, ser autonómicas y en algunos casos municipales, eran más que nada una prueba de fuerzas entre los dos bloques en que se está dividiendo. Digo bloques porque ya el PSOE y el PP no tienen, salvo una excepción que vamos a mencionar, mayoría propia en ningún lado y unos tienen que buscar alianza con fuerzas progresistas y el PP con fundamentalmente Vox, un partido que es de ultraderecha. Creo que las elecciones de España siguieron una tendencia que lamentablemente se viene confirmando en el resto de Europa de un vuelco hacia posiciones más conservadoras. Las elecciones estas hay que tener en cuenta que no es lo mismo las municipales que las autonómicas. De los 17 gobiernos autónomos que tiene España, 5 no tuvieron elecciones autonómicas, sino exclusivamente municipales, que son Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León. Sin embargo, aún en las elecciones municipales hubo algunos datos que generaron mucho ruido. Por ejemplo, si bien es cierto que en Cataluña no hubo elecciones autonómicas, las hubo para la alcaldía de Barcelona. Y ahí se esperaba, como está en juego también el tema de los independentistas, un triunfo muy contundente del PSOE que no fue. Es un cabeza a cabeza que están ahora en un recuento de los votos para saber quién es proclamado como nuevo alcalde. Al mismo tiempo, algunos datos del PP demuestran un crecimiento exponencial muy contundente, especialmente en Madrid y en Murcia. El PSOE votó un poquito mejor en Castilla y La Mancha, pero por debajo de lo que se esperaba. Y en Madrid, en la votación autonómica, no la de la alcaldía de la ciudad, una figura a la que se está observando como una posible líder del PP en un futuro no muy lejano, Isabel Díaz Ayuso, se le está observando por su gran capacidad de generar alianzas y de negociar. Sin embargo, ganó por más del 50% de los votos, es decir que en la Comunidad Autónoma de Madrid el PP ganó con mayoría absoluta propia, no requiere de alianzas de ningún tipo. O sea que aún a los observadores más pesimistas del PSOE, estos resultados tomaron de sorpresa y generaron una incertidumbre muy grande, ante la cual reacciona rápidamente el presidente del gobierno ante esta magra votación, con una convocatoria de elecciones para el 23 de julio, adelantando el proceso natural.
creo que si uno mira el crecimiento exponencial del PP, y el presidente no creo que piense que va a alterar el resultado, pero sí va a diluir los ecos políticos de este resultado, concentrando la atención en las elecciones generales adelantadas y al mismo tiempo tratar de realizarlas antes de que el desgaste sea aún mayor. Así decían desde el PP, y esa era parte del enojo, que la estrategia de Pedro Sánchez más que todo les quitaba la posibilidad de celebrar, porque lo que había pasado ayer con este anuncio de elecciones adelantadas ya quedaba como historia. Además lo hace coincidir con el periodo en que esos liderazgos van a estar tomando posesión, en transiciones en algunos lugares, otros afianzarse, pero a plantearse nuevas estrategias. Esta jugada entonces de Pedro Sánchez también viene a marcar la dinámica política y dejar un poco atrás lo que sucede el domingo. Los números generales hablan de una diferencia de 700.000 votos aproximadamente entre cada fuerza política. Si pudiéramos hablar de una derecha o una izquierda, con las características de la izquierda española, que no es lo que se conoce en el resto del mundo por izquierda, o lo que pudiéramos entender políticamente por ello. Le pregunto entonces, esa diferencia, ¿qué va a pasar de cara a lo que viene? ¿Qué va a pasar de cara a las generales? Nos adelantaba, ¿pudiera diluirse o no? Me gustaría escucharlo en detalle sobre ese tema. Sí, sin duda la reacción de Pedro Sánchez fue propia de un político con mucha baqueta, como decimos en Uruguay, con mucha cintura, y que reaccionó rápidamente para mitigar el resultado. No lo revierte de ninguna manera. Hay otros temas además que han salido a luz y que generan problemas que van a estar presentes también en las elecciones generales. Por un lado, la compra de votos en Murcia por parte de funcionarios del PSOE. El PSOE ha dicho que va a actuar con mucha rigurosidad en contra de ellos, pero hay 13 detenidos que ya han sido sometidos a la justicia por la compra de votos. Estas son cosas que al PSOE le va a costar mucho revertir. Al mismo tiempo, en Bildu, la absolutamente legal participación de 44 expresos de la ETA que habían sido proscritos en sus derechos civiles y políticos, pero que ya cumplieron la sentencia, por lo tanto es totalmente legal, pero generó una nueva reacción de la derecha que, bueno, esas heridas están todavía abiertas y no las diluye el hecho de que haya elecciones anticipadas. Creo que lo que está buscando el presidente Pedro Sánchez es el menor de los males, pero que va a ser muy difícil revertir esta tendencia que además se ha manifestado prácticamente en todo el país. Hay que ver que en Cataluña la situación está muy tensa. El líder del partido independentista sigue exiliado, expresidente de la Generalitat. En Barcelona las cifras han sido muy parejas. Eso para el PSOE es una derrota muy grande. Allí en Barcelona el PSOE además hereda una tradición ya desde la época de la República de división del socialismo. Por eso el nombre del partido en Cataluña es PSC, PSC, PSOE, porque en realidad son tres partidos que se fueron aliando entre sí en torno a la reformulación que hizo en su momento Felipe González del socialismo. Quiere decir que yo tengo la impresión de que el presidente de gobierno logra distraer la atención, tratar de minimizar el efecto de la toma de posesión de los nuevos mandatarios electos, tanto a nivel autonómico como municipal, pero que va a ser muy difícil que revierta una tendencia en la opinión pública contraria a los intereses del gobierno. Habría entonces allí que descifrar también, y le pregunto en función de eso, Ferreira, las claves y las causas de la situación que vimos ayer en las urnas, una izquierda fragmentada, decían algunos, y por otra parte una ultraderecha con alianzas reforzadas
en una estrategia inteligente que le permitirá ganar un área de influencia, todavía bajo cuestión o todavía a esperar por verse, pero las causas de este voto español el domingo, ¿cómo las descifraría usted? Yo creo que es parte de un fenómeno que se está viviendo en toda Europa. Hay que ver que muchos de los partidos históricos de Europa han desaparecido del mapa. Socialistas y gaullistas prácticamente no existen más en Francia. Llegamos en Francia a un proceso electoral donde muchos de nosotros terminamos festejando el triunfo de Macron de derecha, porque la alternativa que había en la segunda vuelta era la extrema derecha. Y en Italia efectivamente ganó la extrema derecha con el actual primer ministro. Por lo tanto, creo que se está viviendo este proceso que no hay que buscarle demasiadas explicaciones racionales. Estos fenómenos a veces son contagiosos y obedecen a un descrédito del funcionamiento de los sistemas políticos como tales. Creo que esto es lo que se está viviendo en España. Hay que ver que en España estuvo en el banquillo de los acusados y sigue ante la opinión pública la figura del propio rey emérito, padre de Felipe VI, el rey Juan Carlos I. Es decir, muchas instituciones que parecían intocables han sido cuestionadas por la opinión pública por desgaste. La situación económica en España es muy grave, tanto en los índices de desempleo como en las altas tasas inflacionarias. Todo eso va contribuyendo al desgaste. El PP ha sido muy habilidoso en sus acuerdos con la extrema derecha del partido Vox para lograr un control de una mayoría muy grande de los gobiernos autonómicos. En España la autonomía funciona de una manera distinta que lo que se puede ver, por ejemplo, en Italia o en Alemania. En España, a mí un expresidente del gobierno una vez me dijo: Estados Unidos tiene varios estados y una sola nación. Nosotros tenemos varias naciones con un solo estado. Y algo de eso es cierto, es decir, muy poca gente siente en Cataluña, por ejemplo, en Andalucía, en Galicia, esa identidad con el Estado Nacional que se siente en otros países europeos. Ahí entonces es más difícil para un partido de gobierno que ha sufrido un desgaste de muchos años. El PP ha estado en el gobierno en el proceso de transición y luego un breve pasaje que terminó con la primer crisis de la institucionalidad democrática en España. Quiere decir que no hay que buscarle explicaciones demasiado racionales. En ciencias políticas hay que aprender que muchas veces el estado de ánimo, la tendencia electoral responde a otras variables. Sin lugar a duda, la crisis económica a la cabeza. Muchísimas gracias, Ferreira, por ayudarnos a comprender entonces de cualquier manera un camino acelerado de cara a las elecciones para el 23 de julio y se mueven las fuerzas políticas a ese mismo ritmo. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañó esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Es un placer. Tenemos más noticias para compartir y lo hacemos desde Cuba. ¿Qué pasó allí? Pues también elecciones este domingo. Se eligieron gobernadores y vicegobernadores. La elección estuvo a cargo de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular en todo el país. Así lo establece la ley electoral de Cuba. Son esos miembros de las asambleas municipales los que escogen a los miembros de la Asamblea Provincial del país. Nuestra compañera en La Habana, Fabiola López, nos tiene un resumen de la jornada. Nos vamos con ella hasta la capital de Cuba. Fabiola, qué gusto, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, este domingo en 167 municipios del país, o sea, en todos, excepto en el municipio especial Isla de la Juventud, se desarrollaron las elecciones de gobernadores y vicegobernadores provinciales. Como estipula la Constitución de la República, las asambleas municipales del Poder Popular se convirtieron por derecho propio en colegios electorales para que los delegados de las circunscripciones ejercieran su derecho al voto libre, igual, directo y secreto para elegir a quienes regirán los destinos de las 15 provincias cubanas durante los próximos 5 años. Al informar sobre los resultados de esta elección, la máxima autoridad electoral, Alina Balseiro, dijo que estos comicios se desarrollaron con resultados muy satisfactorios. Ella explicaba que asistieron a las urnas 12.035 electores para un 98.33% y la presidenta del Consejo Electoral Nacional informó que todos los candidatos propuestos por el presidente Miguel Díaz-Canel resultaron electos con más del 90% de los votos. Explicó que el 98.44% de las boletas resultaron válidas, el 1.5% fueron boletas en blanco y anuladas solo un 0.07%. La máxima autoridad electoral informó que fueron ratificados 6 gobernadores y que resultaron electas como gobernadoras 4 mujeres y 8 vicegobernadoras. Recordemos que, de acuerdo con la Constitución del país, en cada provincia rige un gobierno provincial del Poder Popular conformado por un gobernador y un consejo provincial que funciona en estrecha vinculación con el pueblo. Entre las funciones de los gobernadores y vicegobernadores está exigir y controlar el cumplimiento de los planes de desarrollo, o sea, encauzar los planes de desarrollo económico y social de sus territorios al tiempo que organiza y dirige la administración provincial. La autoridad electoral dijo que la jornada de este domingo fue una demostración de democracia y transparencia en Cuba. Fabiola, muchísimas gracias por este resumen, compañera. Nos vamos de inmediato hasta el portal El Comercio. Titula así: Nevado del Ruiz, 28 de mayo, nivel de alerta, últimos sismos y más, según el Servicio Geológico Colombiano. El volcán Nevado del Ruiz en Colombia viene causando gran preocupación en todos los ciudadanos allegados a la zona, puesto que el gobierno declaró alerta naranja debido a lo inestable de su actividad y también por una posible erupción. Por ello se han evacuado zonas del lugar como Tolima, también Risaralda, y se han preparado para atender cualquier percance o emergencia. Información también: de acuerdo al último reporte, se ha registrado movimiento de fluidos al interior de la montaña a través de los conductos subterráneos. Paralelo a ello, se continúa con emisiones de ceniza y también la desgasificación de dióxido de azufre. Eso está pasando en Colombia y nos vamos hasta Bolivia. El vicepresidente David Choquehuanca convocó para este lunes a los jefes y subjefes de las 3 bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional tras los hechos de violencia ocurridos en la última sesión. Freddy Morales desde La Paz nos amplía. Freddy, qué gusto, bienvenido. Buenos días. A iniciativa del vicepresidente David Choquehuanca, quien es presidente de la Asamblea Legislativa, las bancadas parlamentarias intentarán este lunes un acuerdo para procurar un desarrollo de actividades más productivo. Choquehuanca invitó a jefes y subjefes de las 3 bancadas de la Asamblea Legislativa: el Movimiento al Socialismo, que tiene mayoría y que es el partido en función de gobierno, y los opositores de derecha Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y de Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa, con el objetivo de definir prioridades en el trabajo parlamentario y, en lo posible, incluso evitar situaciones de violencia entre los legisladores. Entendemos, Freddy. Muchísimas gracias, compañero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a la capital de Brasil, realiza allí una visita oficial en el país. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus nos amplía. Nacho, saludos. Saludos. Comienza a tomar forma la reunión de la CELAC en Brasilia. Hacia el cierre de este domingo llegó al Distrito Federal el presidente Nicolás Maduro, acompañado por la primera dama Cilia Flores. La delegación venezolana fue recibida por el embajador venezolano en Brasilia, Manuel Badel, y ya durante la jornada de hoy se lleva a cabo el primer encuentro entre Lula da Silva y Nicolás Maduro. Un encuentro bilateral con una agenda amplia durante toda la jornada, que se inicia a las 10:30 horario local en una reunión privada, a las 11:30 ya en una reunión abierta con espacio para la prensa.
A las 12:30 ya ha entrado el mediodía la firma de los acuerdos entre ambos países y luego un almuerzo entre la delegación venezolana y los miembros del gobierno brasileño, por supuesto el presidente Lula da Silva. Es el primero de los presidentes que recibe Lula da Silva. Señalaba en Twitter que busca recibir varios dirigentes sudamericanos en esta jornada para el fortalecimiento de la integración con aquellos países fronterizos especialmente. Y se prevé la llegada de 10 presidentes para esta reunión de la CELAC, con excepción de Dina Boluarte, por las trabas legales que suponen su mandato asumido tras la salida de Pedro Castillo. Por otro lado, se prevé entonces que haya varios encuentros entre autoridades brasileñas. Tras la asunción de Brasil, el retorno de Brasil a la CELAC, se da este encuentro en Brasilia, un encuentro importante para la región, para la integración, pero además con esta primera cita entre Nicolás Maduro y Lula da Silva durante la jornada de hoy. Estudios. Muchísimas gracias, Nacho. Estamos esperando desde Brasil las imágenes de este encuentro, de esta agenda que ya comienza a correr entre Brasil y Venezuela para este día. Nuestra casa informativa, telesurtv.net, tiene otras noticias que compartimos ya. Esta es nuestra página web y así titulamos: Canciller ruso inicia gira africana con visita a Kenia. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Kenia, la primera parada de un periplo diplomático que lo llevará a visitar varios países de África a pocas semanas de celebrarse la segunda cumbre Rusia-África. El cónclave tendrá lugar en la ciudad de San Petersburgo entre el 26 y el 29 de julio próximo. Según la Cancillería rusa, Lavrov realizará esta gira para mantener el diálogo con los líderes africanos, en lo que constituye el cuarto viaje del jefe de la diplomacia rusa al continente africano en el último año. En varias ocasiones, Moscú ha expresado su interés en mantener buenas relaciones con los países africanos, aliados en su proyecto de consolidar un mundo multipolar. Vamos también a compartir información. Esta semana el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibe a presidentes de Sudamérica en Brasilia para que juntos discutamos nuestra región. Ningún país crece solo. Mire este comunicado que tenemos en pantalla, lo ha hecho Lula a través de su cuenta en Twitter. Tenemos que trabajar con nuestros vecinos para construir alianzas para el desarrollo económico de la región, fortaleciendo los lazos culturales y defendiendo la democracia. Buenos días y buena semana a todos, decía Lula a través de su cuenta oficial. Está hablando ya de lo que nos mencionaba nuestro corresponsal. CELAC por una parte, la llegada de otros países y reuniones bilaterales por el otro. Manténgase atento a la señal de Telesur. Quizás en minutos tengamos ya las primeras imágenes y las primeras informaciones de estas reuniones que Brasil y Venezuela sostienen desde esta jornada, una amplia agenda de trabajo, y aquí tendrá todos los detalles. Gracias por estar con la agenda abierta. Soy Janet Pérez Moya. Le prometo que nos encontramos mañana. Hasta entonces.